Voy a pedirte que hagas algo ahora mismo. Deja todo lo que estés haciendo y por un momento quiero que sientas tu relación con el dinero. No lo que dices de ella, lo que realmente sientes. Cuando piensas en tus finanzas, ¿hay tensión en el pecho? Esa sensación de ahogo, de no llegar, de estar siempre un paso atrás. Esa voz interna que dice, no alcanza, no puedo, siempre igual. Si es así, no estás solo. Millones de personas viven así. Pero hay algo que quizá no sabes. Esa sensación de lucha no es el resultado de tus problemas financieros, es la causa. Neville Goddard enseñó algo radical sobre el dinero. Enseñó que el dinero no es algo que se consigue, es algo que se es. No es algo que se atrae, es algo que se manifiesta desde el ser. La persona que vive en deuda no tiene un problema de dinero, tiene un problema de conciencia. Vive en el estado de no tengo, debo, lucho. Y desde ese estado, por más que trabaje, por más que ahorre, por más que intente, siempre termina igual. Porque el estado de deuda atrae más deuda. El estado de escasez atrae más escasez. Es ley. Hoy vamos a terminar con esa lucha. Vamos a entender por qué el dinero se te escapa. Vamos a descubrir la diferencia entre la conciencia de deuda y la conciencia de riqueza. Y sobre todo, vamos a aprender a cambiar de una a otra de forma práctica y sostenible. Porque no se trata de ganar más dinero, se trata de convertirte en la persona para quien el dinero es natural. Y cuando eso ocurre, el dinero viene a ti sin esfuerzo, como el agua que busca su nivel, como el imán que atrae el metal. El fin de la lucha no es un sueño, es una posibilidad real. Y empieza hoy. Había una vez dos hombres que trabajaban en el mismo empleo, con el mismo sueldo, las mismas deudas, las mismas facturas. El primer hombre se levantaba cada mañana con una sensación de ahogo. Miraba su cuenta bancaria y suspiraba. No alcanza, pensaba. Otra vez luchando. Durante el día, cada gasto era una pequeña agonía. Cada factura una confirmación de su escasez. Por la noche, se dormía pensando en lo que debía, en lo que no tenía, en lo difícil que era todo. El segundo hombre se levantaba con calma, miraba su cuenta bancaria, veía los mismos números y decía, esto es temporal, yo soy abundante, el dinero fluye a mí. Durante el día, gastaba con conciencia pero sin angustia. Cada factura era un intercambio, no una amenaza. Por la noche, se dormía agradeciendo lo que tenía y confiando en lo que vendría. Al cabo de un año, el primer hombre seguía igual. Más deudas, más angustia, más lucha. Había trabajado horas extra, había recortado gastos, había hecho todo lo que se supone que hay que hacer. Pero nada cambiaba. El segundo hombre, sin hacer nada extraordinario, había recibido un ascenso inesperado, un ingreso extra, una oportunidad que nadie vio. Sus deudas se habían reducido. Su relación con el dinero era otra. ¿Qué marcaba la diferencia? No el sueldo, no el trabajo, no las circunstancias externas. La diferencia era su estado de conciencia. El primer hombre vivía en la conciencia de deuda. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra era una declaración de carencia. Y el universo, que es un espejo perfecto, le devolvía más carencia. Neville lo dijo de forma inolvidable. El hombre que se siente pobre, aunque tenga dinero, seguirá siendo pobre. Y el hombre que se siente rico,
aunque no tenga nada, atraerá la riqueza. Esto no es pensamiento positivo, no es ponerle buena cara al mal tiempo, es la ley de la conciencia. Tu estado interior determina tu realidad exterior, no al revés. Por eso, mientras sigas sintiéndote en deuda, las deudas crecerán. Mientras sigas sintiéndote escaso, la escasez se multiplicará. No porque el universo sea cruel, sino porque el universo obedece. Obedece a tu conciencia. Y aquí viene la buena noticia. La conciencia puede cambiar. Puedes pasar de la deuda a la riqueza no ganando más dinero, sino cambiando quién eres siendo. Y cuando cambias quién eres, el dinero tiene que venir, no porque lo hayas forzado, sino porque te has convertido en un imán para él. Hoy vamos a aprender a hacer ese cambio. Vamos a dejar la lucha. Vamos a soltar la angustia. Vamos a entrar en la conciencia de riqueza. Y desde ahí, vamos a ver cómo el mundo financiero se reorganiza. No por magia, por ley. Vamos a describir la conciencia de deuda. No me refiero a tener deudas, me refiero a ser deudor en tu interior, a vivir desde el estado de quien debe. ¿Cómo se siente? Se siente como un peso en el pecho, como una losa, como esa voz que repite, no alcanza, no puedo, siempre igual. Se manifiesta en el cuerpo, hombros encogidos, respiración superficial, mandíbula apretada. Se manifiesta en las decisiones, compras desde la culpa, ahorros desde el miedo, gastos desde la necesidad. Y lo más peligroso, se perpetúa a sí misma. Porque cuando vives en conciencia de deuda, cada factura es una confirmación de que debes, cada gasto inesperado es una prueba de que no tienes, cada oportunidad es vista con desconfianza, porque seguro tiene trampa. Y así el círculo se cierra. La conciencia crea la realidad, y la realidad confirma la conciencia. Neville lo explicaba así. La conciencia es la única realidad. No es lo que haces, sino lo que eres consciente de ser, lo que se manifiesta en tu mundo. El problema no es la deuda externa, el problema es la deuda interna. Puedes pagar todas tus deudas y seguir sintiéndote en deuda. Puedes ganar más dinero y seguir sintiéndote escaso, porque el problema no está en el bolsillo, está en la conciencia. Por eso hay millonarios que viven como pobres, con miedo a perderlo todo, y hay personas con poco que viven como reyes, con una confianza que atrae más. Hoy toca reconocer si vives en conciencia de deuda. No te juzgues, solo obsérvate. ¿Cómo hablas de dinero? ¿Cómo te sientes cuando llega una factura? ¿Cómo duermes cuando hay gastos inesperados? ¿Qué te dices a ti mismo sobre tus finanzas? Tus respuestas son el diagnóstico, y el diagnóstico es el primer paso hacia la cura. Ahora vamos a describir la conciencia de riqueza. No me refiero a tener mucho dinero, me refiero a ser rico en tu interior, a vivir desde el estado de quien ya tiene, independientemente de lo que diga el banco. ¿Cómo se siente? Se siente como una calma profunda, como una certeza que no necesita pruebas, como esa voz que dice, siempre hay, todo está bien, fluye. Se manifiesta en el cuerpo, hombros relajados, respiración profunda, pecho abierto. Se manifiesta en las decisiones, compras desde la confianza, ahorros desde la abundancia, gastos desde la libertad. La persona en conciencia de riqueza no ignora sus facturas, las ve con calma, no se alegra de pagar, pero tampoco sufre, es un intercambio, no una amenaza.
La persona en conciencia de riqueza no desprecia el dinero ni lo idolatra, lo ve como herramienta, como energía, como algo que fluye. La persona en conciencia de riqueza no compite, sabe que la abundancia no es un pastel finito, la riqueza de otros no le resta, le inspira. Neville lo expresó con una imagen poderosa. El hombre rico no es el que tiene mucho, sino el que se siente dueño de lo que tiene. Puede tener poco y ser rico, puede tener mucho y ser pobre. La riqueza es un estado del ser, no una cantidad en el banco. Por eso puedes empezar a ser rico ahora, aunque tu cuenta diga lo contrario. Puedes habitar la conciencia de riqueza desde este mismo momento. ¿Cómo se hace? Se hace sintiendo la calma de quien sabe que siempre hay, sintiendo la confianza de quien no teme al futuro, sintiendo la gratitud de quien agradece lo que tiene no por lo que es, sino por lo que es. Se hace respirando como rico, caminando como rico, hablando como rico, no para engañar al mundo, sino para entrenar tu ser. La conciencia de riqueza es un músculo, se ejercita, y como todo músculo, al principio puede temblar, puede sentirse extraño, puede parecer falso. Pero con la práctica se fortalece, y cuando se fortalece, atrae. Atrae oportunidades, atrae ingresos, atrae personas, atrae todo lo que resuena con esa frecuencia. Porque el universo, que es conciencia, no tiene más remedio que reflejar lo que eres. Pasemos a la práctica. ¿Cómo pasas de la conciencia de deuda a la conciencia de riqueza? ¿Cómo disuelves la sensación de deber, de falta, de lucha? Neville enseñaba una técnica específica para esto. Se llama la técnica del ya pagué. Es simple pero profundamente poderosa. Consiste en imaginar, con la mayor viveza posible, que ya has pagado todas tus deudas. No que las estás pagando, no que las pagarás en el futuro, que ya están pagadas. Entras en estado similar al sueño, relajas el cuerpo y te imaginas abriendo tu buzón. Ves una carta del banco, la abres y lees saldo total liquidado. Gracias por su confianza. Sientes el papel en tus manos, ves las palabras, sientes el alivio en el pecho, ese suspiro profundo de quien ya no debe nada. Otra variante, te imaginas sentado frente a tu ordenador, entrando en la banca online. Ves el saldo de tus tarjetas, 0. Ves las deudas, 0. Ves un mensaje que dice, todo pagado. Sientes la sorpresa, la alegría, la incredulidad que se convierte en certeza, la gratitud. Esa sensación de alivio, de peso quitado, de libertad, es la semilla que plantas. No se trata de ver los números, se trata de sentir el alivio. La persona que debe no puede respirar profundo. La persona que pagó, sí. Por eso cuando generas ese alivio en tu cuerpo, en tu respiración, en tu pecho, estás grabando en tu subconsciente la realidad de ya no debo. Y el subconsciente, que no distingue entre lo imaginado y lo vivido, acepta esa realidad como cierta y empieza a manifestarla. Practica esto cada noche, 5 minutos, 10 si puedes. No importa si tu mente racional dice, esto es mentira. La mente racional no crea, el subconsciente sí. Y el subconsciente se convence con sentimiento, no con lógica. Persiste y verás. Las deudas empezarán a disolverse. No siempre como imaginas, a veces llegará dinero inesperado. A veces alguien te perdonará una deuda. A veces encontrarás un trabajo mejor. Pero el cómo no es tu problema. Tu problema es mantener el sentimiento. Ahora viene la parte más difícil. Empiezas a practicar la técnica del ya pagué. Te sientes aliviado en tus momentos de silencio y de repente llega una factura nueva, o un gasto inesperado,
o una disminución de ingresos. Y tu mente grita, ¿ves? No funciona. Sigo igual. Esto es una pérdida de tiempo. Este es el momento crucial, el Valle de la Muerte. Neville lo llamaba el puente de incidentes. La vieja realidad, la que sembraste con años de conciencia de deuda, tiene inercia, sigue manifestándose aunque ya hayas plantado la nueva semilla. Las facturas que ves hoy no son tu nueva realidad, son el eco de tu antigua conciencia. Si te desesperas, si vuelves a la angustia, si abandonas tu práctica, estarás regando la vieja semilla, y el ciclo se repetirá. ¿Qué hacer? Sigue. Vuelve cada noche a tu escena. Vuelve al alivio. Vuelve a la certeza. No importa lo que el mundo muestre, el mundo va con retraso. Tú estás sembrando para la próxima cosecha. Como el agricultor que siembra en otoño y no ve brotes hasta primavera. Si desentierra la semilla cada día para ver si creció, no habrá cosecha. Hay una historia real de una mujer que aplicó esto. Debía miles de dólares. Su situación era desesperada. Cada noche se imaginaba abriendo cartas del banco que decían saldo cero. Sentía el alivio, la gratitud, la libertad. Un mes después, recibió una herencia inesperada de un familiar lejano, exactamente la cantidad que debía. ¿Casualidad? Ella no lo creyó. El cómo puede sorprenderte. Puede venir de donde no esperas. Por eso no debes condicionarlo. Tu trabajo no es saber cómo llegarán los recursos. Tu trabajo es mantener el estado de quien ya no debe. El universo, que es más inteligente que tú en estos asuntos, se encarga de la logística. Persiste. No te rindas. Las facturas que ves hoy son el pasado. Tú estás creando el futuro. Y cuando el futuro llegue, te preguntarás por qué dudaste. La lucha financiera no es el resultado de tus problemas de dinero. Es la causa. Vives en deuda no porque debas dinero, sino porque tu conciencia está atrapada en el estado de deuda. Y desde ese estado, por más que hagas, atraes más deuda. La solución no es ganar más dinero, es cambiar de conciencia. Pasar de la conciencia de deuda a la conciencia de riqueza. De la sensación de falta a la sensación de plenitud. De la angustia a la calma. La conciencia de riqueza no depende de tu cuenta bancaria, es un estado del ser. Se siente como calma, confianza, gratitud. Se manifiesta en decisiones libres, no forzadas. Y cuando habitas ese estado, el dinero tiene que venir. No porque lo hayas forzado, sino porque te has convertido en un imán para él. La técnica del ya pagué es tu herramienta. Úsala cada noche. Siéntete aliviado, siéntete libre, siéntete agradecido. Cuando las facturas sigan llegando, y seguirán al principio, no te desesperes. Es el puente, es la inercia del pasado. Persiste en tu nueva conciencia y deja que el viejo mundo termine de desmoronarse. Porque cuando termina, lo que encuentras no es un vacío, es una nueva realidad. Una donde el dinero fluye, donde las deudas se disuelven, donde la lucha termina. Neville lo prometió. Si persistes en tu asunción hasta que se convierta en tu sentimiento dominante, la obtención de tu ideal es inevitable. No inevitable por magia, inevitable por ley. La misma ley que hace que la semilla de manzano dé manzanas, la misma ley que hace que el agua busque su nivel, la misma ley que hace que el imán atraiga el metal. Si siembras conciencia de riqueza, cosechas riqueza. Y tú puedes sembrarla hoy. Esta noche, antes de dormir, quiero que hagas algo. Siéntate en tu cama, respira hondo varias veces, relaja el cuerpo, y luego durante 5 minutos imagina que todas tus deudas están pagadas. No te limites a ver los números. Siente el alivio. Siente cómo tu respiración se vuelve más profunda. Siente cómo tus hombros se relajan. Siente cómo una sonrisa aparece en tu rostro. Di internamente, gracias, ya está hecho, soy libre.
y luego duérmete con esa sensación. Si quieres profundizar en cómo cambiar tu relación con el dinero, te recomiendo el video que hice sobre el autoconcepto. Allí explico por qué tu identidad es el imán que atrae todo lo que vives. También tienes el video sobre la carencia versus la posesión, donde hablamos de cómo dejar la postura de mendigo y ocupar tu lugar como rey. Y por supuesto, el video sobre SATS, el estado similar al sueño, donde enseño paso a paso cómo entrar en ese estado de duermevela, donde la imaginación se vuelve más real que la realidad física. Gracias por quedarte hasta el final. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti está harto de luchar, harto de angustiarte, harto de vivir al límite. Ese algo es el que te trajo aquí, y ese algo sabe que hay otra forma, una forma donde el dinero no es un enemigo, una forma donde las finanzas no son una lucha, una forma donde la abundancia es natural. Esa forma empieza en tu conciencia, y hoy has dado el primer paso para habitarla. Nos vemos en el próximo video.